Me preguntaba y compartía con ustedes la reflexión, ¿qué estaban festejando el día que finalmente obtuvieron el acompañamiento en diputados para seguir endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué estaban festejando? Si estaban festejando la situación de pobreza de los jubilados, de la mayoría de los trabajadores, o si estaban festejando que estábamos en niveles récord de caída de consumo de carne, de lácteos, y les decía de yerba también. Y a propósito de esto, me llegó un informe que realizaron desde Deuco, que cae el consumo de la yerba, pero sabes que aumentan las exportaciones. ¿Cuántas veces viste esta película, no? Le quiero agradecer a Pedro Busetti, titular de Deuco, que nos reciba esta tarde, este mediodía. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Felicita? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirnos hoy. Que se ponga tirante hasta para comprarse un kilo de yerba, ¿no? Sí, bueno, realmente estamos analizando estos últimos días la caída del consumo popular que se ha dado durante 15 meses. Desde el inicio del gobierno del presidente Milei, no ha habido un mes en el que el consumo popular, el consumo interno, creciera. Se viene dando una caída en todos los rubros a lo largo de este periodo. Y no podía ser menor la caída en el consumo de carne. En el año 2024 tuvimos el consumo de carne vacuna más bajo de la historia, 44 kilos de carne por año por habitante, uno de los consumos más bajos de lácteos, y a esto se suma, de acuerdo a este informe que produjimos en estos días, una caída en la compra, en el consumo de yerba mate. Claro. Para que tengamos una idea, se vendieron en el mercado interno 26 millones menos de yerba mate, un montón, equivalente 26 millones. a 72.500 kilos por día. Con eso, ¿qué quiere decir? El consumo per cápita, que históricamente supera los 6 kilos de yerba por habitante por año, en el 2024 fue de 5 kilos y medio. Y por el contrario, como dato que muestra bien a las claras cuál es el modelo del gobierno de Javier Milei, las exportaciones fueron récord. Aumentaron un 15% respecto al año 2023 y son las exportaciones más elevadas desde el año 2007. O sea, mayor exportación, menor consumo interno. ¿Y qué pasó con el precio de la yerba, Sí. con lo que pagamos los argentinos? Bueno, ahí también se produjo un aumento importante del valor de la yerba mate, ¿no? Esto creció, el aumento fue, voy a buscar el dato aquí, Sí. la yerba aumentó entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 el 109,35%. O sea, tres elementos: baja del consumo interno, aumento del precio y aumento de las exportaciones. Y esto, si analizáramos todas las cadenas alimenticias, Sí. estaríamos viendo datos similares y en algunos casos más graves, ¿no? Yo mientras te escuchaba pensaba, Pedro, que hace ya un par de años que venimos viendo cómo se degrada el consumo de lácteos, y he escuchado muchas veces acá, por ejemplo, la gente del Centro de Almaceneros de Córdoba diciéndonos, fíjate cómo están cambiando los consumos, que menos lácteos y aumenta la compra de infusiones, o un té, Claro. o la yerba, o el mate cocido. Pero en este caso cae también, o sea, ya que nos pasamos al agua, ¿qué consumís cuando ya ni siquiera la yerba? Sí, no, y mira, y en el tema puntual de la yerba mate, Sí. esta situación crítica se cierra con otra que también es muy importante, que es la situación de los productores de yerba que están en crisis por la apertura del gobierno de Javier Milei de la importación de yerba, que sigue creciendo exponencialmente todos los años y que ha logrado que
la industria, los 5 grandes de la industria, como pasa en todos los segmentos de la economía, siempre hay una concentración en los niveles de industriales. Bueno, aquí pasa lo mismo. Bueno, la importación en el año 2024 fue de casi 12.000 toneladas. ¿Qué originó esto? Que la industria que compra la yerba mate a los productores le estaba pagando alrededor de 370 pesos por kilo de yerba canchada. ¿Qué pasó con la importación? Al abrir la importación, al darle beneficios a los importadores, con decirte, mira, te voy a leer cuáles son los beneficios. Le pagan menos al productor, por supuesto, y hace que no tengan los importadores, no tengan que pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? O sea, el no cobro del 20% del doble anticipo de IVA y el no cobro del 6% de anticipo de ganancias. Entonces, con estos beneficios, la industria sale a comprar yerba en Paraguay, en Brasil, que es de menor calidad, y entonces el productor que estaba cobrando 350, 370 pesos por kilo, ahora le están pagando entre 180 y 220 pesos por kilo. ¿Y por qué pasa esto? Por el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023, Milei le quitó la competencia al Instituto Nacional de la Yerba Mate de fijar el precio que se le debe pagar al productor de yerba. 2 veces por año el instituto regulaba, intervenía entre la industria y los productores para fijar un precio que le permitiera tener cierta rentabilidad a los productores y que no desmadrara el precio al consumidor. Bueno, esa facultad el DNU 70 se la eliminó al Instituto de la Yerba Mate. Y hoy esa negociación ya no tiene un árbitro. Ya el Estado no es más el árbitro, el que podía intervenir y fijar un precio que resguardaba los intereses de los productores. Están matando a los productores locales, los están matando, tienen muchos problemas ellos incluso para llegar a la agenda, porque llevan adelante movilizaciones y diferentes formas de manifestar su descontento y de llamar la atención, pero nadie los escucha. Bueno, a principios de este mes de marzo hubo movilizaciones de los productores reclamando, en primer lugar reclamándole al Estado Nacional que normalice el instituto, que elija el presidente del Instituto de la Yerba Mate y pidiéndole que intervenga, que intermedie entre la industria y los productores para fijar el precio. Bueno, hicieron varios momentos de protesta. ¿Cómo resultó la protesta? La policía de la provincia de Misiones detuvo a 4 productores que, de acuerdo a la información que tenemos, según declaraciones de los propios productores, todavía siguen presos. Y en esa manifestación, en una de esas manifestaciones, hubo un accidente en la cual perdió la vida el hijo de uno de los productores que estaba reclamando por estos derechos que hoy le está negando el gobierno nacional, favoreciendo a la industria, que por otra parte está pagando la yerba más barata, pero los precios que pagamos los consumidores en las góndolas no bajan. Todos los meses la yerba sigue aumentando al ritmo de la inflación. Aumenta, y lo que decís, Pedro, la calidad bajó un montón, Comprás yerba y esta yerba cada vez más fuerte, con polvillo, bastante intomable, La calidad también bajó muchísimo. La verdad que muy alarmante la situación y muy alarmante estos números. Bueno, Pedro, los jubilados me imagino que también van muy reñidos con la posibilidad de comprar un pedazo de carne de yerba, digo los jubilados, porque venimos hablando de ellos básicamente todas estas últimas semanas, ¿no? Sin duda. Bueno, digo, es importante poder comentar con vos este tema porque no ha salido en los grandes medios esta situación que están padeciendo los productores, que todavía siguen padeciendo los productores y que amenaza la nueva cosecha.
Y además otra situación, los que recogen la yerba son los tareferos. Los tareferos reciben un precio por kilo. Como no están levantando la hoja, como no están trabajando, no tienen ingresos, porque los productores han decidido no levantar, no producir, hasta que resuelvan el problema con la industria, y los tareferos, que son los trabajadores, sí, aquellos que hemos visto en películas históricas de nuestro país, que eran prácticamente esclavos, hoy no han mejorado mucho su situación. Hoy no tienen ingresos y reciben solamente un subsidio de la nación que equivale a la suma de 135.000 pesos por mes. Obviamente ese ingreso no le alcanza ni siquiera para 3 o 4 días de la comida. Ni hay que explicarlo, Pedro, obviamente. Todos vamos a hacer las compras y lo sabemos. Siempre estuvieron en una situación, como vos bien marcás, de vulnerabilidad, ¿no? Porque la verdad que cuando uno mira los extremos de las producciones con la yerba y con otros productos regionales, los productores o los laburantes suelen ser los que menos ganan, y los que más pagamos en el otro extremo de la cadena, los consumidores también somos damnificados. Pero esto se acrecentó, ahí están rompiendo todo. Y la última, Felicita, que quiero agregar porque me parece importante. A ver. Los productores vienen negociando con el gobierno, han tenido reuniones con el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Sergio Iraeta. En una de las reuniones en la que no llegaron a un acuerdo los productores por el precio de la yerba que reciben, Sergio Iraeta les dijo que si no les conviene se dediquen a otra cosa. Bien, claro. O sea, esa fue la respuesta del secretario de Agricultura, expresando lo que en realidad es la política del gobierno. Si los productores no tienen rentabilidad, que se dediquen a otra cosa. Y los trabajadores, los tareferos, que hoy no tienen ingresos, tienen que ir a hacer cosechas en otros países, en Paraguay, en Brasil, para poder seguir teniendo un ingreso mensual. Esta es la situación de este sector, que me parece muy importante ponerla en conocimiento de los oyentes de la Radio de las Madres, porque no es muy conocida. Lamentablemente los grandes medios obviamente están en otro tema, protegiendo tal vez la política represiva de la ministra Bullrich, y estos temas escapan a su programación. Así que te agradezco la posibilidad de contar esto desde nuestro punto de vista, no solamente como representante de una entidad de consumidores, sino como preocupados por la situación política, económica. Muy interesante ver los dos extremos del problema. Pedro, tenés lugar siempre en este programa, cuando quieras, estamos en contacto. Un abrazo, gracias por el espacio. Pedro Bucete, titular de Deuco. Interesante ver lo que pasa, porque arrancó Pedro hablando de los consumidores, ¿no? Para algunos es un lujo comprar un kilo de yerba, y ni te digo elegir una yerba que te guste un poquito más, que por ahí puede tener otro precio. Yo pensaba que los jubilados que están cobrando esa miseria, olvídate, ¿no? Algunos testimoniaban que comen una comida al día en estas últimas semanas, cuando los micrófonos fueron a parar los miércoles frente al Congreso. Entonces, qué difícil, y la caída del consumo en términos históricos, el aumento de la exportación y la destrucción absoluta del sector, los tareferos buscando laburo en otros lugares, en países limítrofes o sin laburar directamente, y los productores que les dicen hagan otra cosa. Estaría bueno que el gobierno les indique qué otra cosa pueden hacer, qué es redituable en este momento en la República Argentina. Más allá de la timba, ¿no? Estamos hablando de laburar, del sector productivo estamos hablando. ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué se tienen que disfrazar? Pero bueno, esas respuestas todavía no están. 13:30 minutos. Somos Radio.